Bueno, continuamos con Tarek William Saab, defensor del pueblo. Bueno, Tarek, tú diste una rueda de prensa hoy sobre las acciones que ha hecho la Defensoría. Tú hablabas de los casos de estos jóvenes que estaban privados de libertad y que fueron, lograron medidas, se logró para ellos medidas cautelares por razones humanitarias. ¿Qué otras acciones en ese campo se esperan? Mira, si tú me permites, yo quisiera mostrar brevemente un gráfico, ¿verdad? Fíjate lo importante que es tener siempre las estadísticas, ¿no? Cuando tú comparas las acciones defensoriales del año 2014 con las 2015, hay una cifra gruesa acá, ¿no? Por ejemplo, en el año 2014, según estadísticas que están allá en la Defensoría, se realizaron 46.533 acciones defensoriales. Durante el año 2015, en nuestra gestión, esta se elevó casi en un 50%. Casi en un 50%. ¿Por qué? Porque fueron este año 2015 67.890, lo que te da una cifra global de 46%. Y de esas acciones, ¿cuántas se traducen en resultados concretos? Allá voy. Fíjate, cuando tú ves eso, tú notarás que allí nosotros incluimos acciones de defensa, acciones de promoción y divulgación, acciones de vigilancia y acciones de atención. Por ejemplo, acciones de atención al ciudadano, nada más y nada menos 39.418. Acciones de vigilancia, eso implica servicios públicos, centros penitenciarios, escuelas, hospitales, 20.292. Acciones de promoción y divulgación, que tiene que ver con educación en derechos humanos, 4.015. Y acciones de defensa, 4.165. ¿Tú tienes, por ejemplo, cifras, Tarek, de funcionarios policiales detenidos o destituidos por acciones violatorias de derechos humanos, por atropello, por supuesto, condenados por... Por supuesto, incluso, mira, fíjate que por ejemplo, no tomando en cuenta que podíamos hacerme esa consulta, pero por acá tenemos de los hechos del 2014, por ejemplo. Mucha gente fija su atención en esos casos. Privados de libertad por los sucesos del 2014, conocidos como las guarimbas. Relación de víctimas y presuntos victimarios. Mira, aquí tenemos lista de funcionarios privados de libertad que pertenecen a varios cuerpos policiales. Si tú me permites, voy a leer algunos. Por los hechos del 14. Sí. Mira, por ejemplo, aparecen acá Juan Carlos Cáceres y Yeimir Llanes, Polichacao. Adalir Prato, Polichacao. José Ramón Perdomo, del SEBIN. Aparecen funcionarios de Poliaragua, Alexis Moreno. De la Guardia Nacional. Del 6CPC, Carlos Ramos. De la Guardia Nacional, Alvin Bonilla. De la Guardia Nacional, Francisco Caridad. De la Guardia Nacional, Josneidi Nayarí Castillo Mendoza. Ajá. ¿Me entiendes? O sea, ¿pero qué te quiere revelar esto? Pero también hay muchos civiles que fueron manifestantes armados, encapuchados, que mataron a guardias nacionales. Porque mira, nosotros no podemos, Vladimir, y tú como activista de derechos humanos que fuiste de forma muy reciente, contemporánea, no podemos calificar de primera, segunda y tercera. Por ejemplo, yo me hago esta pregunta a toda Venezuela. Estos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, de nombre, tienen nombre, tienen apellido, tienen familiares, tienen viuda. Agner Isaac López León, Giovanni José Pantoja Hernández, John Rafael Castillo, José Guillón Araque, Miguel Antonio Parra, Ramsor Ernesto Bracho Bravo. 6 funcionarios de la Guardia Nacional fusilados con tiros en el cráneo por francotiradores durante los sucesos conocidos como las guarimbas violentas del año 2014. Ellos también tienen derechos humanos. Y ellos tienen también viudas y tienen hijos que quedaron huérfanos. Como también funcionarios policiales que fallecieron a tiros. Gladys Quereli Chacón Benítez, funcionario del SEBIN. José Cirilo Damas García, Policía Nacional Bolivariano. Jorge Steven Colina Tobar, Policía Nacional Bolivariano. De manera... ¿Tú estás de acuerdo con una ley de amnistía, sí o no? ¿Estás de acuerdo o no? Ya te voy a responder. Fíjate, pero también se habló despectivamente, cosas que de verdad uno tiene que cuidar mucho el lenguaje, Vladimir. Yo siento que como poeta, como escritor, por más errores que uno pueda cometer, los errores tienen que ser circunstanciales o leves, nunca estructurales, nunca de fondo. Por ejemplo, cuando se dijo aquel muerto de una guaya de forma tan despectiva, no, señor, no se puede hablar así
al país, tú no puedes darle ese mensaje, porque entonces tú estás legitimando que se coloquen guayas para que mueran personas en el uso indebido de una consigna política por derrocar un gobierno. No fue uno, fueron 5 víctimas motorizadas por guayas, por aceites, por Miguelitos, donde estas personas chocaron contra barricadas y murieron. Tienen nombre y apellido y tienen deudores. ¿Quiénes son? Tienen deudos. Doris Elena Lobo Arias, Eduardo Ramón Anzola Carmona, Elvis Rafael Durán de la Rosa, Joan Alfonso Pineda Morales, José Alejandro Márquez Fagundes. No se puede hablar así, Vladimir, en los términos tan terribles cuando uno busca, como bien lo hemos dicho, la justicia, la verdad, el equilibrio. Pero también fallecieron, ahora, y yo le he dicho, mira, Basil da Costa, por ejemplo, falleció, y los civiles que lo mataron están presos. A un solo bloque, todos los muertos. Igualmente, o sea, no, pero por eso, todo al gobierno es un error. O atribuírselo a toda la oposición es un error. Allá voy. Eso es lo que Tarek Williams ha dicho durante todo el 2015. Y previamente, aquí en tu programa, en el 2014, tú me entrevistaste acá y yo hablé sobre el tema. O sea, no podemos estigmatizar, no podemos utilizar como mampara o propaganda política el tema de derechos humanos para sacar alguna ventaja de carácter político. Nadie debe hacerlo. Nadie debe hacerlo. Y tú mismo me estás dando la razón cuando nosotros aquí hemos desglosado de parte y parte lo que ocurrió. Por ejemplo, cuando tú dices murieron 43 personas y fueron por culpa del Estado, tú estás mintiendo. Le estás mintiendo al país y mi deber es desenmascarar esa mentira. Porque efectivamente. Y cuando se dice que los 43 muertos fueron producto de la oposición, también se está mintiendo, te pregunto. De lado y lado, cuando tú generalizas, haces daño y estás colocando una media verdad que termina siendo una mentira. Por lo tanto, ¿cuál es mi observación? Y siempre lo hago de esta forma. Vamos a lo que estoy aquí yo mostrándote en el programa. Yo no te estoy hablando de cifras fantasmas, yo te estoy hablando con nombre y apellido. Como también te hablé de esto, te hablé de, si me permites, porque es bueno esto pedagógicamente, Vladimir. Hubo muchas, mira, Adriana Urquiola falleció, está detenido Johnny Bolívar. La fiscalía apeló a una decisión preliminar de un tribunal, ¿verdad? Porque consideró que la pena era menor, debía tener una condena mayor. Mira, falleció igualmente los guardias que te mencioné, José Cirilo Damas García, José Ernesto Méndez Gómez, José Gregorio Castillo, Génesis Carmona, Basil da Costa, Roberto Luis, Ané Gorín, Geraldín Moreno. Aquí te la iba a referir. Los funcionarios en ese caso. Hay guardias nacionales detenidos por eso, Vladimir. Fíjate, pero cuando tú haces el desglose, aproximadamente 7 de los 43 fallecidos fueron producto de la represión o del uso indebido de las armas por parte del Cuerpo de Seguridad del Estado. Ajá, pero ¿y los otros 36? Fueron producto de manifestantes armados. Nosotros no podemos glorificar a quienes de manera encapuchada, con armas, con morteros, con fusiles de asalto, con pistolas, quemaron y mataron. Tengo que hacer la pausa, Tarek. Yo creo que en eso debemos estar tú y yo de acuerdo, porque es una cuestión de honor. Tarek, para el retorno de la pausa, me gustaría que habláramos con respecto a cómo hacer para pasar esa página y construir un nuevo momento político, porque imagínate si nos hubiésemos quedado en los años 60 también con lo mismo, ¿no? Perfecto. Es decir, tenemos que, los momentos pasan, hay que tomar medidas, ahí las familiares tienen derecho a reparación, es cierto, de lado y lado, pero los momentos políticos también a veces reclaman acciones, ¿no? Concretas, ¿no? Pero vamos a ver cómo, pero vamos a la pausa. Tú como activista de derechos humanos no estás a favor de la impunidad. No, por supuesto que no, pero evidentemente también hay medidas de carácter político que a veces las sociedades reclaman. Vamos a la pausa y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Vamos a hacer la pausa, ya venimos con Tarek Williams Saab.